Audio revelador. Piloto del avión siniestrado en Colombia solicitó auxilio debido a una falla. Homenajes. Colombianos y brasileños recuerdan a integrantes del Chapecoense. Aclaratoria. Avión que se estrelló en Medellín era operado por Lamia Bolivia. Respuesta. Alcalde Jorge Rodríguez ratifica presencia del gobierno en mesa de diálogo. Solicitud. Diputados de oposición piden al gobierno aceptar ayuda humanitaria. Condolencias. Gobernador Tarek El Aizami rinde honores a Fidel Castro. Inundaciones. Al menos 4 sectores siguen afectados por las fuertes precipitaciones. Igualados en la cima, Bravos alcanza a Zulia en el primer lugar. Desfile. Los Ángeles de Victoria's Secret llegaron a París. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Estamos listos. Milagro Zambrano y quien les habla, Néstor Brito Landa, para iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. De acuerdo con grabaciones difundidas por el piloto del avión de la aerolínea Lamia, siniestrado en las cercanías de Medellín, Colombia, anunció a la torre de control una falla eléctrica y de combustible. Esta es parte de la conversación entre el piloto y la torre de control momentos antes del accidente. Total y combustible. Está libre recuperable lluvia sobre las costas de la mamá de 933 bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Esto se sustenta con la versión del copiloto de Avianca, Juan Sebastián Upegui, quien relató lo que escuchó de las conversaciones con la torre de control mientras estaba en un avión cercano al que se estrelló. Y procedemos, tenemos problema de combustibles. Ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar, Y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Por otro lado, el director general de la aerolínea Lamia, Gustavo Vargas, señaló que el piloto tenía la opción de abastecerse de combustible en Bogotá en caso de sufrir un déficit. Agregó que inicialmente estaba previsto que la aeronave recargara en la ciudad boliviana de Cobija, frontera con Brasil, pero señaló que el plan quedó descartado por falta de tiempo. Miles de personas rindieron homenaje en Medellín, Colombia y en Chapecó, Brasil, para recordar a los integrantes del equipo de fútbol brasileño chapecoense, víctimas del accidente aéreo registrado el pasado lunes. En Medellín, el tributo fue organizado por el Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, que no se dio abasto. Se leyeron los nombres de todos los fallecidos y se liberaron 71 palomas blancas, una por cada víctima mortal. Denner Assunção Brás. Lucas Gómez da Silva. El canciller de Brasil, José Serra, consideró los actos como una luz en la oscuridad cuando se lucha por entender lo incomprensible. La forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible desastre que interrumpió el sueño de este heroico equipo de Chapecoense. Una especie de cuento de hadas con final de tragedia. Es una emoción muy grande, muy grande. Quiero decirle que en toda mi vida no tuve una emoción semejante. Muchas gracias, Colombia. Por su parte, en el estadio del club, en Arena Conda de la localidad brasileña de Chapecó, el acto comenzó en el horario que debería ser el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana, que sería la mayor hazaña deportiva de los 43 años de existencia del chapecoense. Los jugadores que no viajaron
desfilaron en el campo. Ricardo Albacete Vidal, empresario venezolano dueño del avión que se estrelló en Medellín, Colombia, este martes se declaró que sus aeronaves son operadas directamente por Lamia Bolivia. Albacete Vidal declaró a medios de comunicación españoles luego del accidente. Alega que no es accionista de Lamia Bolivia, sino que arrienda sus aviones a esa aerolínea. El empresario venezolano cree que una causa del siniestro pudo ser que el avión haya sido alcanzado por un rayo y esto apagó su sistema eléctrico, aunque es la falta de combustible lo que desde el inicio investigan las autoridades aeronáuticas de Bolivia y Colombia. En el 2009, Lamia nació en Venezuela con financiamiento de empresas chinas. Sin embargo, en 2015 muda operaciones a Bolivia. La prensa de Bolivia asegura que ahora Lamia pertenece a dos empresarios locales, Marco Antonio Rocha y el piloto Miguel Quiroga, quien falleció en la tragedia de Medellín. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, instó al gobierno nacional a cumplir con los acuerdos establecidos en las pasadas reuniones entre el gobierno y la oposición. Aseguró que de no ser así, no asistirán al siguiente encuentro pautado para el próximo 6 de diciembre. Hemos cumplido con todo lo que acordamos de manera formal el 11 y el 12 de noviembre. El gobierno no ha cumplido con nada. Tienen 6 días para cumplir con lo que ellos mismos se comprometieron ante nosotros y ante el país y ante los mediadores que lo iban a hacer. Si en estos 6 días no cumplen con lo que ellos acordaron, nosotros estamos planteando formalmente no asistir a la reunión del 6 de diciembre. El mandatario municipal señaló que seguirán conversando y presionando a los mediadores si el gobierno no cumple con lo acordado. Nosotros seguiremos presionando a los mediadores, a UNASUR, al Vaticano, seguiremos en conversaciones con el Vaticano si el gobierno no cumple de aquí al 6 de diciembre. Esperemos que el gobierno cumpla. Ocariz resaltó que no abandonarán los otros espacios de lucha como la Asamblea Nacional y la presión en la calle. Y el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, ratificó que ese organismo sancionará a los establecimientos que cobren comisión y que hagan avances de efectivo sin autorización. Lirio Pérez nos amplía la información. El rector de la SUNDA informó que hay fiscales desplegados en 2.136 locales del país para verificar que no condicionen el pago con tarjetas, obligando al usuario a comprar productos o cobrándoles un porcentaje a cambio de darles dinero en efectivo, incluso sin tener permiso. Hay un mecanismo perverso en el sistema que busca arrebatarle el salario a los venezolanos en un 20 o un 25%. Lo que estamos sancionando es las comisiones por adelanto de efectivo, además de manera criminal. Contreras aseguró que representantes gremiales del sector privado y algunos economistas, incluido el diputado José Guerra, insisten en el desmontaje de controles y exigen fijación de precios para producir menos y ganar más. Los economistas neoliberales como este señor son sicarios económicos. Ellos están en un plan de desestabilización y no van a poder derrotar la revolución bolivariana. El superintendente inició la conformación de espacios populares de investigación e inspección en el municipio Sucre del estado Miranda. Prometió que negocio con patente que permanezca cerrado será abierto para garantizar que los productos se vendan a precios justos. En Boleita, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso arrancó la Navidad. Con tradicional encendido neoyorquino dieron inicio a las fiestas decembrinas. Los detalles en breve. Continuamos. Los diputados de la Asamblea Nacional por Primera Justicia, José Manuel Olivares y Miguel Pizarro, advierten que el gobierno nacional está activando una bomba de tiempo al no cumplir los acuerdos de la mesa de diálogo. Manuel Covela nos amplía. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Los parlamentarios señalaron que el gobierno nacional es el único responsable de la crisis del país y ratificaron también la posición de la Mesa de la Unidad de no asistir a la reunión del diálogo del 6 de diciembre en caso de que el gobierno nacional no cumpla los compromisos adquiridos en las anteriores 2 plenarias de este proceso. Escuchemos a continuación a los diputados José Manuel Olivares y Miguel Pizarro. Diga lo que diga en televisión, amenace como amenace, no hay más nada que hablar con el gran culpable, con el gran responsable, con el responsable de lo peor que le ha pasado a Venezuela, que es Nicolás Maduro, que mientras
sigue viajando, seguimos los venezolanos cada día más pobres. Nuestro bolívar ha perdido 200% de valor en las últimas horas. Nuestro país avanza a toda velocidad hacia el peor colapso económico y social que hemos vivido en nuestra historia. Avanza a toda velocidad a los peores escenarios de confrontación y de dificultad de cara a la realidad que nosotros estamos viviendo. Bien, los dos diputados también señalaron que Primero Justicia pone a disposición de la Mesa de la Unidad Democrática todas las alternativas que han anunciado para presionar por un cambio político en el país. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Y entre otras informaciones, desde el estado Táchira, la ministra Iris Varela indicó que algunos de los llamados presos políticos deberían ser sometidos al nuevo régimen penitenciario. Marine Glot nos cuenta más. La ministra Iris Varela aseguró que la política no da patente de corso para delinquir, refiriéndose a la detención del concejal José Vicente García, luego de hallársele armas, uniformes militares y explosivos en su vehículo. Son políticos delincuentes, a ellos les hace falta meterle régimen. Eso es lo que les hace falta a un poco de esa gente, para ver si empiezan a pensar más en que no se le puede hacer daño al prójimo levantando una bandera política, porque eso es fascismo lo que ellos hacen. Con el taller de lutería, los privados de libertad producirán y repararán instrumentos musicales en el CPO. Por otra parte, destacó la titular ministerial que el 96% de las cárceles del país están bajo el nuevo régimen. Va a acontecer algo histórico el próximo 18 de diciembre. Vamos a ir a declarar en transición un centro penitenciario que queda en el estado Aragua, conocido como el Centro Penitenciario de Tocorón. Informó además la ministra Varela que avanzan los trabajos en la infraestructura de los calabozos de la Policía Regional para la transformación total al nuevo régimen penitenciario. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. La directiva de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional aseguró que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, se comprometió a designar un funcionario que esclarezca uno de los casos de canibalismo en los calabozos de Politáchira. Richard Blanco, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que si se hubiese prestado atención a las denuncias de la comisión, se hubiesen evitado las muertes. Con un tiro certero en la cabeza. Y a decir de lo que nos informa el señor Herrera, fue descuartizado y se lo dieron a los presos para que lo ingirieran. Juan Carlos Herrera, padre de la víctima, denunció que fue extorsionado por funcionarios de Politáchira para preservar la vida de su hijo. No hay reactivos ahí para poder hacer los análisis, porque esos reactivos son importados. Entonces, ¿cuándo me van a entregar a mi hijo? Lo que queda de mi hijo. Desde la instancia parlamentaria pidieron a las autoridades venezolanas que ayuden a identificar a los privados que fueron ingeridos en la sede de Politáchira hace 2 meses. La Asociación Bancaria de Venezuela negó un supuesto cese de funciones de los cajeros automáticos entre el 1 y el 4 de diciembre. A través de un comunicado, la asociación desmintió los rumores y aseguró que todas las entidades bancarias trabajarán con normalidad y de forma ininterrumpida durante la temporada decembrina. Aseveraron que servicios como consultas, retiros, depósitos, pagos, así como también transacciones electrónicas en cajeros automáticos estarán disponibles las 24 horas. Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado en la avenida Paula Correa de San Carlos, estado Cojedes. La víctima se encontraba desaparecida desde hace una semana cuando salió de su vivienda. El cuerpo sin vida de Nerio Escobar, quien en vida se había desempeñado como director estatal del Ministerio de Ambiente, fue encontrado por funcionarios del CICPC Cojedes en una zona boscosa adyacente al complejo habitacional Ezequiel Zamora. Las autoridades determinaron el robo de vehículo como móvil del hecho. Al momento de que fueron a practicar el robo al ciudadano hoy Oxiso, él mismo reconoció a uno de los delincuentes, optando esto por cegarle la vida, efectuándole varios disparos y dejándolo abandonado el cuerpo adyacente al complejo habitacional de donde fue abordado. Durante la investigación policial se ubicó el teléfono celular del fallecido, pieza clave para dar con la captura de Juan Carlos Mosquera, quien presuntamente es el autor material del homicidio. También están detenidos José Alberto García Moreno, Marisol Coromoto Romero, José Ramón Linares y Gilson José Azuaje. Otro de los señalados en el homicidio es Gabriel Ruiz, quien se encuentra prófugo de la justicia. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.
Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. En breve venimos con un video de Beyoncé en una conmovedora producción. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, continuamos con las informaciones. Las fuertes lluvias de las últimas horas en el estado Carabobo afectaron varios sectores de al menos 4 municipios. En San Diego fue decretado estado de emergencia. Autoridades buscan a 2 desaparecidos arrastrados por la corriente. Las intensas precipitaciones que cayeron desde la madrugada de este jueves provocaron deslizamientos, inundaciones y anegaciones en varias zonas de los municipios Valencia, San Diego, Los Guayos y Guacara. Todavía no se tiene un reporte oficial del número de afectados, pero varios sectores quedaron incomunicados por el alto nivel de agua. Las autoridades tienen el reporte de 2 desaparecidos en el municipio Los Guayos, identificados como Aníbal Salas, de 28 años de edad, y Juan Brito, gerente de costos de la empresa Goodyear. Las universidades de Carabobo, Arturo Michelena y José Antonio Páez, y las escuelas de los municipios suspendieron las actividades. Igualmente, todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena fueron cancelados. En Colombia, la Cámara de Representantes se refrendó por mayoría absoluta el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la FARC. La plenaria aprobó el documento con 130 votos a favor y ninguno en contra. La bancada del Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se retiró de la sesión en el momento de las votaciones. El resultado se conoció tras 11 horas de debate en el que participaron 101 personas, entre promotores del sí y el no, congresistas y víctimas. Luego de conocerse la decisión, el presidente Juan Manuel Santos agradeció en un mensaje vía Twitter por el respaldo a su juicio histórico que tuvo el Congreso y la esperanza de paz de los colombianos. La refrendación queda con esto el camino libre en el país para la implementación del texto. Iniciamos lo que pasa en el mundo en Estados Unidos. 2 personas fallecieron y otras 4 resultaron heridas tras un tiroteo registrado frente a un supermercado al noroeste de Baltimore, Maryland. Entre las víctimas hay 5 hombres y una mujer. Los 2 fallecidos recibieron varios impactos de bala de parte de un sujeto que huyó tras disparar. La policía local cree que el incidente podría estar relacionado con otros delitos recientes en el área. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país está dispuesto a cooperar en la lucha contra el terrorismo con la administración del recién electo Donald Trump. En un discurso en el Parlamento aseguró que el Kremlin no está interesado en antagonismos y quiere normalizar las relaciones con Estados Unidos en igualdad. En México fue descubierto un templo prehispánico dedicado al dios del viento en Tlatelolco, pleno centro histórico de la capital, durante la construcción de un centro comercial. La estructura es una plataforma de 11 metros de diámetro de más de 650 años. En la zona también se encontraron 20 entierros de humanos y animales. Nueva York realizó el encendido del árbol de Navidad en el centro Rockefeller, acto que se inició en las fiestas de diciembre en la ciudad. El pino de 29 metros de alto está iluminado con 50.000 luces LED y coronado con una estrella de 25.000 cristales de Swarovski. El abeto será encendido cada noche hasta el próximo 7 de enero. Amigos, y hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La jornada tiene como fin generar conciencia sobre lo que supone la enfermedad y así mostrar solidaridad internacional. De acuerdo con estadísticas de la ONU, en 2015 al menos 1,1 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Asimismo, otros 78 millones han contraído la infección desde el comienzo de la epidemia. En 2014 hubo 200.000 adolescentes infectados con VIH en el mundo. Hola, estamos en el kilómetro 3 de la carretera Caracas-La Guaira. Aquí los miembros de una comunidad decidieron practicar la agricultura urbana, actividad que sigue en expansión. Después de terminar sus labores como funcionario policial, Alexander Pérez se dedica a cultivar. Antes de que el sol se oculte y con la paciencia de un labrador, todos los días sube esta montaña para poner a producir la tierra, muy cerca de la avenida Sucre en Catia.
Rubro de hortalizas como la uyama, yuca, plátano, cambure, maíz, entre otros rubros también como la caraota. También hemos tomado la decisión de tomar rubros como la fruta como cambur, tenemos mamón, tenemos parchita, lechosa. Después poco a poco se fueron allegando familiares, vecinos, me han tomado en cuenta mucho mi comunidad para lo que es la agricultura urbana. Tengamos en nuestros hogares iniciativas de sembrar, de cultivar, de tener cultura, y más como es la agricultura urbana, que es algo original de aquí de nosotros los venezolanos. Russo Castillo es otro venezolano que tomó el camino de la siembra, el de los agricultores. Uno pone la tierra en remojo, ¿verdad? Pone el maíz también en remojo un poco y siembra al día siguiente la semilla, y actualmente espera 3 meses. Este maíz tiene ya 1 mes y medio y ya está de ese tamaño, entonces esperando que salga. Igualmente las caraotas son los 3 meses, sale el cultivo, pues. Montañas, terrenos, patios, materos, cualquier espacio, por más grande o más pequeño que sea, es bueno para sembrar legumbres y hortalizas. Acá en este lugar tienen más de 10 rubros agrícolas. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano, porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hacemos una nueva pausa. Recuerden, venimos con más información. Ya volvemos. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol nacional, y es que el Zulia Fútbol Club se coronó este miércoles campeón del torneo Clausura tras vencer al Deportivo Táchira en tanda de penales. Los petroleros ganaron el choque de ida 2-0 en Maracaibo, por lo que llegaban con ventaja al partido. Sin embargo, al minuto 11, Juber Mosquera puso en ventaja al carrusel aurinegro, mientras que al 40, Giancarlo Hurtado colocó la paridad en el marcador global. No se anotaron más goles en el tiempo reglamentario, así que el título se definió por penales. Carlos Lujano falló el último penal del Táchira y permitió al Zulia ganar el título de Clausura y el pase a la Copa Libertadores 2017 por primera vez en su historia. Ahora definirán el campeón de la temporada 2016 ante el Zamora desde el próximo domingo en Barinas. Desde Brasil y el resto del continente empiezan a darse gestos de equipos e instituciones para intentar que la tragedia no produzca la desaparición del chapecoense. Dan Sister, desde Brasil, nos cuenta más acerca de esto. Un saludo desde Brasil. Pese a muchos gestos de solidaridad, el futuro del chapecoense aún es incierto. Restaron solo 8 jugadores del plantel principal, que lastimosamente perdió a toda su comisión técnica. El fútbol está en silencio. Así pasó antes de entrenamientos de equipos como el Sao Paulo y el Corinthians. El zaguero Wilson, que vistió el verde del Chape hasta enero, se emocionó en la rueda de prensa. Clubes como Corinthians, Palmeiras y Flamengo han manifestado formalmente la propuesta de ceder atletas sin costo, hasta pagando sus sueldos. Mientras tanto, el Sao Paulo sugirió la creación de un fondo de reconstrucción para Chapecoense. La afición hace lo que puede. A partir del accidente, el Chape ganó 13.000 socios hinchas. No hay como decir que el chapecoense no necesita ayuda. Los 8 jugadores que no viajaron a Colombia son los arqueros Marcelo Boeck y Nivaldo, los zagueros Rafael Lima y Demerson, los volantes Andrei, Nenén y el argentino Martinuccio. Johan también no estaba en el vuelo, pero ha sido contratado por el Palmeiras. El próximo día 21, Conmebol va a anunciar cómo será decidido el título de la Copa Sudamericana. El Atlético Nacional de Medellín ya pidió a la entidad que el chapecoense sea declarado campeón. Hay también una movilización nacional para que este club no descienda en los próximos 3 años. Una mezcla de tristeza y orgullo por un club que ascendió hasta tan lejos y que necesita más que nunca de apoyo. Aunque se recupere financieramente, lo más difícil será superar el trauma. Por lo menos no parece que faltará ayuda. Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión.
Seguiremos al pendiente del porvenir del chapecoense. Muchísimas gracias, Dan. Cerramos mientras tanto con béisbol profesional venezolano porque Bravos de Margarita igualó a Águilas del Zulia en la cima de la clasificación con triunfo de 4-1 en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. En el tercer episodio, Carlos García puso en ventaja a los insulares con un sencillo productor a la izquierda. En el quinto, José Osuna amplió la ventaja con otro imparable al mismo sector del terreno. Zulia descontó en el sexto con un elevado de sacrificio de Giovanni Urshela, pero un doble productor de Carlos García en el séptimo puso cifras definitivas al compromiso. Ganó Omar Bencomo Jr. tras labor de 5 innings donde no permitió carreras y perdió Wilfredo Boscan. En Valencia, Cardenales de Lara aplastó a Navegantes del Magallanes 13 carreras por 4 y en Puerto La Cruz, Caribes de Anzoátegui dejó en el terreno a Tiburones de La Guaira 3-2. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Cariel Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el desfile de moda más esperado del año, el Victoria's Secret Fashion Show París 2016. Este miércoles, el Grand Palais se llenó de ángeles. Un total de 51 modelos lucieron más de 82 piezas de lencería más glamurosa y llenas de brillo. Elsa Hawks abrió la noche con su encanto, mientras que las veteranas Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Irina Shayk y Lily Aldrich recordaron por qué llevan las alas mejor que nadie. Las modelos más reconocidas en las redes sociales, Kendall Jenner y las hermanas Hadid, también se sumaron. Y Jasmine Took saltó a la fama al llevar el Fantasy Bra diseñado por Eddie Borgo con diamantes y esmeraldas, que tomó 700 horas de trabajo y está valorado en $3 millones. Los artistas Bruno Mars, The Weeknd y Lady Gaga se encargaron de poner la nota musical y fueron los últimos en desfilar sobre la pasarela. Como todos los años, se buscó proteger las sorpresas para el show televisado este 5 de diciembre. Y el colegio de Shakira fue reconocido como el mejor de Colombia. La institución educativa distrital Fundación Pies Descalzos, creada a través de la ONG que actualmente dirige la cantante, fue nombrada como la mejor escuela pública de Colombia. El colegio recibió la mención debido a su velocidad de mejoramiento de la calidad académica que ha tenido durante los últimos 5 años. Con mucha felicidad, Shakira compartió la noticia a través de sus redes sociales. Ahora mismo estoy en un rodaje, pero acabo de recibir una noticia increíble y quiero tomar una pausa para celebrarlo. Cada año en Colombia se realizan una lista en donde se escogen los mejores colegios públicos y privados de acuerdo con los resultados de las pruebas SALUD. Y adivinen quién lidera esa lista. La Fundación Pies Descalzos, sede Barranquilla. ¡Bravo! Un beso muy grande para los alumnos de Pies Descalzos. Los quiero mucho. Cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Seguimos con Bob Dylan, quien al parecer no asistirá a las ceremonias del Nobel. El músico no tiene previsto viajar a Estocolmo para recoger el galardón en la ceremonia oficial de la Academia Sueca el próximo 10 de diciembre. Asimismo, Dylan rechazó la invitación de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, a la Casa Blanca para una ceremonia de homenaje a los ganadores estadounidenses del Premio Nobel de este año. Aunque se desconocen las razones, se sabe que la estrella se siente honrado por el reconocimiento y que la Academia ha expresado su confianza en que pueda recoger el premio el próximo año. Para cerrar, lo voy a dejar con el nuevo videoclip de Beyoncé, All Night. Yo soy Carilis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Amigos, es momento de hacer una pausa. Recuerden, al regreso en entrevista a Venevisión, Milagro Zambrano estará conversando con Lady Gómez, diputada a la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Los comentarios y preguntas pueden hacerlos a través de @entrevistabebé. Los esperamos en la próxima parte. Ya veremos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. En la entrevista a Venevisión hoy nos encontramos con Lady Gómez, diputada a la Asamblea Nacional, perteneciente a la Comisión de Política Interior y también a la Subcomisión de Frontera. Pero antes quería darle la bienvenida y preguntarle, la oposición aspira luego del comunicado que la Mesa de la Unidad Democrática dio a conocer ayer, que en los próximos días antes de 6 el gobierno dé un gesto
para evitar que la oposición, bueno, se pare y se rompa este diálogo? Bueno, nosotros siempre lo hemos venido anunciando al país, Milagros, nunca hemos confiado en este gobierno. Evidentemente que existían medios de resolución de conflictos, quizás el menos frustrante para la sociedad venezolana era el diálogo, porque nosotros no queremos ver un medio de resolución de conflictos donde las calles de Venezuela se llenen de sangre y donde sea más frustrante ver muertos y presos y al día siguiente al presidente de la República sentado lavándose la cara con la sangre de los venezolanos. Evidentemente que el diálogo era un medio de resolución de conflictos al cual nosotros teníamos que acudir para evitar situaciones más frustrantes para el país. Y lo hemos dicho, no confiamos en el gobierno, pero está de por medio la Iglesia, está de por medio el Vaticano, está de por medio el Papa, en el cual pues nosotros decidimos buscar un medio de confianza, un medio de apoyo donde la sociedad viera que existía una mediación, donde existiría la imparcialidad y evidentemente que la postura que ha venido mostrando el gobierno, la actitud del gobierno no nos indica que es un gobierno responsable que va a cumplir ni acuerdos políticos, porque si no cumple la Constitución, mucho menos va a cumplir acuerdos políticos. ¿Qué costo político puede tener para la oposición pararse ahora de la mesa cuando fue una posibilidad que se le dijo a los venezolanos en un momento que no era para oxigenar al gobierno, como muchos pretendían, sino para buscar una salida a los problemas del país? Bueno, el costo político, evidentemente tenemos en la sociedad venezolana sectores con mucha desesperanza, sectores con mucha angustia. La gran mayoría de los venezolanos entiende que la única manera de solucionar la situación es que Nicolás Maduro se vaya del poder, pero nosotros no vamos a promover una vía ilegítima para que después ellos salgan a lavarse la cara ante la comunidad internacional. Nosotros en este momento tenemos la responsabilidad de decirle al país que era un medio de resolución de conflictos, que debíamos agotarlo, que era un medio de resolución de conflictos que nosotros no podíamos evadir porque somos responsables y no queremos ver más sangre ni más muertos, más de los que ya este gobierno le ha colocado a la historia política constitucional de Venezuela en los últimos 18 años. El costo político, bueno, salir a darle la cara como lo hemos venido haciendo todos estos años, salir y seguir en la lucha, no abandonar las vías democráticas, seguir insistiendo en que la recuperación de este país depende de nosotros los venezolanos, pero de la voluntad, de la constancia. Y evidentemente que existen sectores con muchísimo radicalismo, no por voluntad propia. El radicalismo es arraigado por la desesperanza en la cual estamos viviendo los venezolanos, que nunca habíamos tenido una situación ni política, ni social, ni económica tan crítica como la que se presenta hoy en día. Hablando del tema económico, en los últimos días los venezolanos se sienten preocupados por el tema económico en el país y lo que va a suceder. El gobierno asegura que esto es una campaña que se está fraguando desde el exterior y a nivel interno para tratar de desestabilizar el gobierno y responsabiliza, bueno, a la oposición de esta guerra económica. ¿Es la oposición parte de todos estos señalamientos que hace el gobierno y de estas campañas que dice que está orquestando los líderes de la oposición con otros países para desestabilizar la economía? La única guerra económica que viven los venezolanos es la misma guerra económica que promueve el gobierno. Milagros, tener un gobierno que viole derechos humanos, tener un gobierno que no respete la Constitución, tener un gobierno que de manera autónoma apruebe el presupuesto del ejercicio fiscal 2017, es un gobierno que a nivel binacional no puede tener contrataciones de la renta petrolera. Tener un presupuesto incrementado en 8/8 sin tener el soporte de las divisas por exportación de petróleo no es más que una guerra económica generada por la crisis política que el mismo gobierno ha venido promoviendo a razón de la violación de la Constitución, de la violación del derecho de la participación electoral que tenemos los venezolanos al suspender la recolección del 20% del referendo revocatorio y a razón de la violación de derechos humanos, y mejor muestra de ello es las actuaciones irregulares con las cuales la OLP ha venido asesinando en los últimos meses a centenares de venezolanos y ha venido asesinando el futuro de los venezolanos. La comunidad internacional no es ciega y se da cuenta de esto, y aquí no hay guerra económica. ¿Qué expectativa se tiene con esta comisión mixta para investigar las muertes de Barlovento? Usted decía que también estas denuncias, a pesar de todo, las iban a llevar a instancias internacionales. Sin embargo, la misma fiscal señalaba que está dispuesta a que se realicen todas las investigaciones sobre el caso. Por supuesto, nosotros no podemos, primero porque exista un diálogo, nosotros no podemos relajar los derechos humanos porque los derechos humanos no se relajan. La violación de derechos humanos son delitos imprescriptibles y nosotros no podemos taparnos la boca ante la comunidad internacional y decir que en Venezuela se asesinan jóvenes a través de operativos de seguridad ciudadana, donde en anteriores periodos nosotros hemos visto que la policía
una policía que está en manos de un gobernador demócrata es intervenida y le quitan las armas. Y luego esas armas aparecen en manos de la delincuencia en otros estados. ¿Quién está armando a la delincuencia? A la delincuencia la ha venido armando el gobierno nacional y ahora pretenden venir a poder manejar el tema de la seguridad asesinando a la juventud venezolana, violentando el debido proceso, violentando los derechos humanos, violando tratados internacionales, porque debemos recordar, Milagro, que la OLP no solo asesinan venezolanos, no solo asesinan jóvenes. Las OLP vulneran tratados internacionales. ¿A qué instancias van a acudir? ¿A qué instancias internacionales van a llevar este caso, como lo habían señalado dentro de la Comisión de Política Interior? Ya se han presentado denuncias en el ámbito internacional. Cuando se cerró la frontera, se vulneraba el Tratado de Roma con las deportaciones forzosas que se hizo por parte del gobierno nacional a través de la OLP en los espacios fronterizos. Esas denuncias nosotros las presentamos ante la comunidad internacional. Hoy se suma la cantidad de jóvenes desaparecidos, la cantidad de jóvenes asesinados que esta comisión está evaluando llevarla a los entes internacionales en materia de derechos humanos, pero también a la Corte Penal Internacional, porque estamos hablando del derecho a la vida y son derechos que no se pueden relajar ni negociar. En el tema de frontera, quería preguntarle, luego de que se abriera el paso peatonal, aunque está restringido el paso automotor vehicular, ¿cuál es la situación en la frontera del estado Táchira, considerada la más activa y la más viva de América Latina? ¿Hay abastecimiento de productos, que era uno de los temas que más alarmaba a la población? Bueno, mira, el abastecimiento de productos se ha venido generando de la manera más cruel y más ilegítima que se puede tener con una humanidad. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el salario en Venezuela no alcanza bajo ninguna modalidad, y el gobernador del estado ha venido promoviendo, el señor Bielma Mora, ha venido promoviendo la importación ilegítima de alimentos, razón por la cual hoy vemos los anaqueles en el estado Táchira con productos importados a precios internacionales, pero los salarios venezolanos son en papel moneda, con bolívares. Conseguir harina pan a 3.800 bolívares, conseguir productos de higiene personal a 12.000 bolívares, conseguir de repente 1 kilo de azúcar en 4.000 bolívares, eso es cruel para cualquier familia venezolana. Pero a precios... Se ha venido generando en los últimos meses, luego que se abrió la frontera, un abastecimiento de productos importados que no están al alcance de ninguna familia que tenga salarios básicos. Además de ello, yo debo denunciar, y lo he venido haciendo en reiteradas oportunidades, las importaciones ilegítimas que se promovieron a razón de la apertura de la frontera. El gobierno viene promoviendo importación de alimentos por trocha, no se hace aduana, no hay cumplimiento de deberes formales, esto cercena la activación de la economía formal fronteriza, las almacenadoras aduanales y los agentes aduanales están prácticamente desarticulados porque todos los ingresos de importación se están generando por trochas ilegítimas y no se está haciendo el paso aduanal y el protocolo de cualquier comercialización binacional. Entonces, cuando tú vas a cualquier despacho de la gobernación del estado a adquirir un producto, te venden la cantidad que tú quieras, pero existe una particularidad, no te dan factura porque no hay un cumplimiento de deberes formales con el Fisco Nacional, y esto es promovido por entes del estado y particularmente en el estado Táchira, por la gobernación del estado Táchira. En el estado Táchira también han surgido casos que han llamado la atención a nivel nacional e internacional, y casos de canibalismo dentro de la cárcel de la policía del Táchira. Se había dicho que se iba a formar una comisión que investigara, incluso el padre de alguna de las víctimas había pedido que por favor se agilizara todos estos trámites. ¿Qué está pasando en el estado Táchira para que se presenten estas situaciones tan terribles, tan tristes? Bueno, mira, lo decíamos el día martes cuando tratábamos el tema de la violación de derechos humanos por la OLP. El sistema judicial venezolano es un sistema judicial que de manera permanente vulnera los derechos humanos de los venezolanos. Que en las cárceles del país existan actos de canibalismo político, eso lo ve la comunidad internacional, eso lo observa todos los entes que tienen negociaciones binacionales con Venezuela. En las cárceles del Táchira, en los cuarteles de Politáchira, se generaron actos de canibalismo. Y el día de ayer, casualmente, se atendió en la Comisión de Asuntos Penitenciarios al padre de una de las víctimas, al cual le dijeron que los restos óseos de una de las personas que habían sido objeto de canibalismo iban a ser trasladados al 6CPC, en el laboratorio del 6CPC, y que en el transcurso de 6 semanas le entregarían las evidencias óseas donde se constatara. ¿Qué pasó con esas investigaciones? Sencillamente ya han pasado más de 8 semanas, los familiares no han obtenido respuesta, existe un silencio por parte de los laboratorios del 6CPC, que son los que están haciendo las investigaciones,
Ayer en la Comisión de Asuntos Penitenciarios se remitió el caso a la Defensoría del Pueblo. Una de las víctimas manifestó que ya tenía más de 8 semanas sin tener respuesta y sencillamente luego de este acto tan macabro como fue el canibalismo ante la vida del hijo de estos señores, ellos lo que están pidiendo es que les devuelvan los restos óseos para ellos poder hacer sepultura, cristiana sepultura, de las evidencias óseas que pueden indicar que son hijos o familiares de estas víctimas. El gobierno no tiene ni respuesta técnica, ni respuesta social, ni respuesta humanitaria con estos familiares. Ahora bien, cuando hablamos de la guerra económica, todos estos temas entran en el ciclo y todos estos temas son los que han venido generando que la situación económica venezolana se acelere frente a las contrataciones binacionales bajo las cuales en este momento Venezuela está en cero en materia de renta petrolera. ¿Por qué? Porque ya el presupuesto nacional venezolano no puede seguir soportándose con las exportaciones petroleras porque toda la crisis nacional ha venido afectando las negociaciones binacionales con la comunidad internacional. Diputada, se nos acaba el tiempo, vamos a leer algunos de los mensajes que enviaron y dice así Bernardo Martín: Noticiero Bebé, ¿quién miente si los acuerdos no son mostrados al pueblo? Deberían publicar el documento firmado por ambas partes. Evidentemente que nosotros hemos sido muy claros, hemos salido a darle la cara al pueblo, no solo a nivel mediático o a nivel de impacto nacional. En los estados, en los municipios hemos salido a razón de la responsabilidad política que tenemos con el pueblo, con los sectores sociales, con los sectores políticos, y estamos nosotros dentro de nuestra gestión parlamentaria mostrándole a los venezolanos y a todas las estructuras políticas, sociales y civiles cuáles son las razones y cuáles son los contenidos de esas propuestas que se han llevado a la mesa de diálogo. Leo otro de los mensajes, dice: diputado, el pasado 6 de diciembre ustedes prometieron acabar con las colas, cosa que no ha sucedido. ¿Qué puede decir sobre eso? Por supuesto que nosotros prometimos acabar con las colas porque esperábamos que existiera autonomía del poder público y sencillamente este gobierno se dedicó a violentar la Constitución, a vulnerar la autonomía del poder público, y cuando la Asamblea Nacional presentó la Ley de Producción Nacional con la cual se incentivaba la producción nacional en manos de los venezolanos y no en manos de países extranjeros como lo ha venido haciendo este país, el presidente de la República, a través del Tribunal Express, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido vulnerando la capacidad y la facultad del Poder Legislativo para poder presentar propuestas que acaben con las colas, como es la Ley de Producción Nacional. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Nosotros nos despedimos, pero los dejamos con Néstor Brito. Muchísimas gracias, Milagros. Amigos, y antes de finalizar la presente emisión, tenemos más información. El alcalde del municipio Libertador y jefe de la Comisión del Diálogo por el Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, está ofreciendo detalles en este momento sobre los acuerdos con la Mesa de la Unidad. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Todo ese proceso que implicó desacatar a quien es el máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Sala Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esa posición de permanentemente convocar el derrocamiento violento o por el medio que sea del presidente Nicolás Maduro. Esa actitud donde incluso convocaron o trataron de convocar a un baño de sangre el pasado 1 de septiembre, chocó siempre con la convocatoria al diálogo que hiciera el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no queremos abundar demasiado, pero queremos sí recordar que estuvimos en República Dominicana, no porque estábamos paseando, estuvimos en República Dominicana porque habíamos acordado reunirnos en el mes de mayo con la representación de la llamada MUD. No aparecieron. Luego hubo otra convocatoria, se comprometieron a asistir, no aparecieron. Y luego, afortunadamente, por la constancia en la convocatoria que hiciera el presidente Nicolás Maduro, por la solicitud que hiciera el presidente Nicolás Maduro de convocar como acompañantes a estos expresidentes que han trabajado de forma ardua para la convocatoria al diálogo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Martín Torrijos y el presidente Leonel Fernández. Luego, la invitación que hiciera el presidente Nicolás Maduro para que un enviado del Papa Francisco también acudiera en calidad de acompañantes, pues se inició el proceso de diálogo. Ayer, en un documento que no puede catalogarse sino de galimatía, no quiero ser ofensivo, pero con un discurso profundamente esquizoide, donde dicen que sí, que no, que a lo mejor, que qué está pasando, donde vuelven a amenazar con levantarse de la mesa de diálogo, aparecen señalando
una serie de elementos que, voy a leer textualmente, no tienen nada que ver con los acuerdos a los que llegamos con la llamada MUD. Bueno, en este momento ofrece declaraciones Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Diálogo por parte del Gobierno. Y de esta manera finalizamos con la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.